Dios les bendiga. Es un gusto verlos de nuevo a nuestra segunda sesión de evangelismo y discipulado, una nueva perspectiva para estos tiempos con el pastor Fabio Padilla. Realmente tuvimos una muy buena introducción. Hoy vamos a continuar. Entonces, vamos a orar y le damos lugar al pastor Fabio. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor en nuestras vidas, gracias por el pastor Fabio, por lo que tú le has puesto en su corazón para impartir para estos tiempos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos y a ser sabios en estos tiempos, Señor, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Te pedimos que bendigas a cada oyente y que abras cada uno de nuestros corazones y que tomes control de la tecnología también. Y bendice al pastor Fabio y su familia. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, Marinés. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí, tratando de colocar un enfoque práctico acerca del evangelismo y el discipulado, que es el tema de estas conferencias en este tiempo. Desde ya agradezco a todos los presentes su participación. Les animo a tener Biblia a la mano, a tener su libreta de apuntes o su medio digital, el tablet o el laptop. No sé cómo toma usted apuntes, pero tome apuntes. Se ha comprobado que una de las mejores maneras de retener información para más adelante en el tiempo es tomando apuntes. Cuando uno no solamente escucha, pero también anota, entonces retiene más de lo que escuchó o presenció en un evento, una conferencia como estas. Bueno, agradecido a Dios por este tiempo. Repasando un poco lo que vimos la semana anterior, estábamos hablando de por qué predicar el evangelio, por qué, cuál es la razón, y hablábamos de una respuesta natural de amor y de gratitud, amor al prójimo, gratitud a Dios, ¿verdad? Y trajimos algunos enfoques que a veces no nos vemos como Dios nos ve, no vemos el mundo como Dios lo ve y no vemos en el mundo lo que Dios ve. Entonces estas cositas sería bueno tenerlas presentes como para animarnos al por qué hemos nosotros de compartir el evangelio. Y es que esta es una responsabilidad, como lo dijimos la semana anterior, de toda la iglesia, no solamente del liderazgo, no solamente de los pastores o aquellos que dicen yo tengo el llamado de evangelista, a lo cual muchos dicen, no, es que yo no tengo el llamado de evangelista. Y como no tengo el llamado de evangelista, entonces pues, el evangelismo no es mi tema. Entonces me dice, no es tanto así. El evangelismo y el discipulado es una responsabilidad de toda la iglesia, toda, absolutamente toda. Entonces, con eso en mente, y pues les animo a los que no estuvieron la vez anterior a que vayan al canal y entonces tengan allí la primera sesión para ir hilando, ¿cierto? Uno a otro tema. El día de hoy vamos a estar hablando mucho, o nuestro enfoque va a ser sobre la contextualización. Cuán importante es que tomemos ciertos parámetros para la contextualización del evangelismo, que no es lo mismo compartir el evangelio en unos lugares como en otros. Hay formas, hay maneras, hay comprensiones previas que deberíamos tener presente. Y vamos a tratar hoy de dar un enfoque al respecto, y por eso he puesto este título para esta sesión: Alcánzalos allí donde estén. Allí donde estén, alcánzalos allí donde estén, porque el enfoque y la premisa aquí es: vamos a hacer un evangelismo contextualizado en nuestro lugar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, país, aldea, donde sea que estemos, ¿verdad? Alcánzalos allí donde estén. Y es que la gran comisión, la obra de la tarea que el Señor nos encomendó como iglesia de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, es una tarea amplia, pero muy específica. O sea, es tan amplia como específica. Debemos verlo de esta manera, así. Es una tarea tan amplia como específica. Y es que nosotros debemos comprender algo. O repasando todavía. En Mateo 28 el Señor dijo vayan a todas las naciones. En Marcos 16 dijo allí vayan a todas las personas. Entonces vemos un enfoque en Mateo 28 como etnocéntrico, como yendo a los pueblos, porque allí la palabra de todas las naciones es la palabra etne, que se refiere a pueblos, a pueblos.
y lo que hoy podemos entender como un grupo étnico. Pero permítame, yo quiero leer de un libro que se llama Misionología, nuestro cometido transcultural, escrito por Larry Page. Y de este libro es un librazo en cuanto a misiones. Y de esta hay varias ediciones. Yo tengo aquí una edición antigua, pero el mismo libro ha sido editado varias veces y sugiero tenerlo en la biblioteca. Permítame leer unos párrafos directamente del libro como para comprender un poco esta idea de los etnes. Y dice Larry Page allí, hablando de evangelismo, y usted dice, bueno, pero es que esto es de misiones. Sí, Larry Page explica y escribe mucho respecto a misiones, pero es que las misiones implican evangelismo. Y una forma de hacer misiones también es compartiendo el evangelio, ¿verdad? Quien va a ir a las misiones tiene que ir dispuesto al evangelismo, misionología de Larry Page. Y él dice así, el evangelismo intercultural es parte fundamental de la naturaleza de la iglesia. Esta verdad queda claramente demostrada en las palabras de Jesús que leemos en Mateo 28, 19 y 20, con frecuencia mencionadas como la Gran Comisión. Nuestra habilidad para comprender el mandato de Jesús depende de cómo vemos el mundo. Y en otras clases, en otras sesiones, ustedes han oído y han recibido acerca de cosmovisiones, cómo vemos el mundo, y eso es recontra importante. Pero él insiste aquí en algunos asuntos que yo quiero mencionar. Dice aquí, hemos sido enseñados a ver el mundo en forma muy parecida a como aparece en los mapas. O sea, con una distribución más por países, estados o territorios, distribución política. Como lo define la Organización de las Naciones Unidas, en ese tiempo, él decía aquí, hay 223 naciones. Bueno, hoy por hoy, al 2022, se cuentan 195 naciones en el mundo. Y entonces usted puede entrar a la página de las Naciones Unidas y ver allí cuáles naciones son miembros, etcétera, etcétera, cuáles son reconocidos como estados, etcétera, y cuáles no, con sus respectivos territorios. Entonces tenemos 195 naciones, estados, países, con fronteras políticas creadas por el hombre que dividen las masas geográficas de la Tierra. Se nos ha enseñado a ver el mundo de acuerdo con esas fronteras, pero esa no es la forma en que Dios quiere que veamos el mundo. Dios no quiere que veamos el mundo de forma política ni fronteriza. Entonces, como para tenerlo presente. Más adelante, Larry Page señala lo siguiente. Este pasaje, Mateo 28, 19, donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y con la traducción que él hace aquí en la página 39 del griego, que voy a obviar en este momento, solo me voy a remitir a lo que significa en español, dice, este pasaje quiere decir así, id a hacer discípulos a todos los etnes. El término etne merece nuestra atención especial. Etne se ha traducido como naciones en muchos idiomas occidentales desde el siglo XVI y XVII. Pero esta palabra deriva de etnos, un término griego que significa pueblo, gente. Por tanto, tenemos una traducción más exacta del sentido de las palabras de Jesús así. Id, por tanto, haced discípulos a todos los pueblos. En la época en que se hizo la traducción castellana original de la Biblia, la palabra nación tenía también el significado de gente o pueblo. En aquella época el mundo estaba dividido más bien por fronteras étnicas y tribales que por límites políticos. Dios se interesa mucho más por los hombres que por las fronteras políticas. Lectura sugerida, muy recomendada para todos en comprensión de los tiempos. Entonces estamos hablando de una comprensión de la Gran Comisión más allá de la frontera política a todos los pueblos, a todas las gentes, ir y compartir el evangelio y hacer discípulos de todas las gentes, de todos los pueblos. Y si entendemos esos términos, pues eso ya va cambiando un poco nuestra, o diríamos un poco mucho, cambiando nuestra comprensión de lo que es el mandato divino en la Gran Comisión. Que no solamente compartir el evangelio, hacer misiones y discipular gente tiene que ver con cruzar una frontera, sino tal vez cruzar un límite entre una etnia y otra, un pueblo y otro. Como entonces resalta mucho la palabra etnos, que refiere a pueblos, y en nuestro tiempo se habla mucho de grupos étnicos, veamos entonces la definición de un grupo étnico.
Un grupo étnico es un grupo de personas que consienten en vivir en un mismo lugar y tienen uno o más vínculos en común. Por ejemplo, un grupo étnico no solamente es una tribu de indígenas o de gente nativa en un lugar específico en tu país, aunque ellos son un grupo étnico y tienen un territorio y consienten en vivir allí, quizá tienen un dialecto, una lengua específica. No son los únicos grupos étnicos que deberíamos prestarle atención hoy. Un grupo étnico puede ser, por supuesto, una nación diferente con otro idioma. Te vas de aquí a, no sé, a un país de Europa o a un país de Asia, cuyo idioma es totalmente distinto, idiosincrasia y comprensión de la vida es totalmente distinta. Es un grupo étnico distinto, por supuesto que sí. Un grupo indígena, por supuesto que sí. Pero ¿qué tal en tu propia ciudad? Y tomando la definición, es un grupo de personas que consienten en vivir en el mismo lugar y tienen uno o más vínculos en común. En nuestras ciudades, hoy por hoy, aquí en Occidente, en 2022, siglo XXI, estamos viendo que tenemos diferentes grupos étnicos, gente que comparte vínculos en común, su profesión, su nacionalidad. Por ejemplo, yo vivo acá en Lima y acá en Lima hay una colonia japonesa muy grande. Hay una colonia china muy grande. La colonia coreana está creciendo tremendamente aquí en Lima. Pero históricamente también ha habido una colonia italiana muy fuerte, una británica muy fuerte. Y es interesante ver cómo tienen sus clubes y tienen sus lugares de reunión y sus lugares de culto también específicos. Son grupos étnicos dentro de una ciudad totalmente distinta a la de ellos, Lima, Perú. ¿Y qué de las profesiones? ¿Cierto? Conozco algunas personas en nuestra iglesia, profesionales de la salud, por ejemplo, y tienen reuniones y tienen grupos, tienen mucha afinidad y comparten y a lo largo del tiempo han compartido muchas cosas en la vida, o sea, momentos, trabajo, viajes, relax, descanso, muchas cosas. Entonces, allá hay unos vínculos muy fuertes y cada vez ese grupo crece y crece y crece. Hacen conferencias, actividades, un montón de cosas. Y dice, ¿por qué no ver estos grupos que se forman en nuestras ciudades por profesión, por asignación laboral o por traslado de ciudad, de gente que viene a vivir a Lima por razones médicas, razones de salud, ¿verdad? Y seguro pasa en sus ciudades también. ¿Qué de toda esa gente? ¿Cómo los vemos? ¿Por qué no ver a estos como grupos étnicos a los cuales alcanzar? Si son personas que consienten vivir en un mismo lugar y tienen uno o más vínculos en común. ¿Y qué de los deportes? Sí, conozco personas que practican un deporte por toda su vida, ¿verdad? Y tienen su grupo. Aquí, por ejemplo, en la ciudad, en Lima, hay un ministerio que se llama Surfistas para Cristo. Aquí se corre mucho la tabla hawaiana, se practica mucho el surf. Y una iglesia un día, y un pastor, era un hermano cristiano, él dijo, pues le encantaba el surf, y él dijo, ¿por qué no hacer un grupo cristiano dentro de los surfistas o los surfers? Y lo empezó. Y el grupo, pues, ha tenido su impacto interesante. Los grupos étnicos, las gentes, los pueblos, no solamente los que están por allá en la puna, en la montaña arriba donde el viento se devuelve o por allá en la selva. Años atrás tuve una experiencia de estas bastante bonita, extenuante para mí, porque fuimos con un grupo del Instituto Lingüístico de Verano que ministraba acá fuertemente y muchos de esos misioneros, o sea, 3, 4 parejas de misioneros estaban en nuestra iglesia. Y tenían unos misioneras, o sea, dos chicas misioneras en una comunidad indígena o nativa, acá en Lima, obviamente a las afueras de la ciudad, en las montañas, se llaman los Hakaru, y ellas estaban allá tratando de traducir la Biblia y todo lo demás, y entonces, como asistían a nuestra iglesia, me pidieron que si podía ir a hacerles una visita pastoral, pues estaban pasando un momento bastante crítico, de ahí de desánimo y todo. Entonces, claro, yo dije, claro, vamos, se organizó un grupito y nos fuimos a 8 horas de Lima, pero sin salir del departamento, saliendo de la ciudad, pero no del departamento de Lima o del estado, ¿verdad? En algunos países se entiende como estado. Y caminamos no sé cuántas horas, eso era
como 3 horas en auto y de ahí empezamos en caballo como 1 hora y media y después una montaña empinada así, suba el resto del tiempo. En total fueron 8 horas para llegar ahí y no habíamos salido ni del departamento de Lima, ni obviamente no habíamos salido de Perú y era otra gente totalmente distinta, con un idioma distinto, una percepción distinta y vivían así en la pendiente de la montaña y ahí vivían ellos y viven hasta hoy. Justo llegamos ahí con un hombre que nos encontramos en el camino que iba a llevar las actas porque habían elecciones. En esas próximas semanas se estaba llevando las actas a este pueblo para que los Hakaru pudieran votar. Comento esto, aunque suena wow, loco y raro, pero lo comento es porque hay más grupos étnicos cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. Como dice Larry Page, nuestra comprensión de la gran comisión y de la tarea que tenemos por delante va a depender de cómo veamos el mundo. Y cuando se trata de compartir el evangelio, debemos alcanzarlos allí donde estén. Y a veces eso está más cerca de ti de lo que tú piensas. En tu propia ciudad, en tu propio entorno, puede haber diversos grupos étnicos y de pronto ni lo has notado. Te animo entonces a tomar esta definición sencilla, simple, pero muy puntual de lo que es un grupo étnico, para que lo consideres y digas, bueno, a ver, de pronto en mi edificio, aquí en mi barrio tengo un grupo étnico al cual me le puedo dedicar esfuerzo evangelístico. ¿Por qué no? Un grupo de personas que consienten en vivir en un mismo lugar y tienen uno o más vínculos en común. Sugiero revisar esta página del proyecto Josué, joshuaproject.net, con un montón de información actualizada sobre datos misionológicos y sobre lo que estamos hablando. Y tú puedes allí nutrirte de un montón de información muy, muy importante y sobre todo actualizada en cuanto a este tema que estamos viendo. Y yo he traído acá una presentación que ellos recomiendan, que es de un movimiento que se llama International Mission Board. Y quiero que veamos cómo se ve el mundo desde el punto de vista de grupos étnicos, así como ellos lo plantean. Ellos están pensando en grupos étnicos, obviamente, desde la perspectiva de misiones, de gente no alcanzada, otros idiomas, culturas, etcétera. Pero veámoslos, porque muchos de esos están en tu país. Ellos presentan un primer cuadro. En este primer cuadro vemos los grupos de personas y la población. Por ejemplo, en total ellos señalan allí que tenemos 7.9 billones de personas en el mundo, correspondientes a 11.948 grupos, ¿no? O sea, es como la población global, la población mundial, ese primer cuadro de gente que aparece allí a su izquierda. Y eso se divide en dos grupos. El que está marcado en color verde son las personas que ya han sido alcanzadas con el evangelio. Y ojo, que dentro de este grupo, que es 3.2 billones de personas, estamos hablando de los creyentes, la iglesia, los cristianos, pero también gente que aunque no es cristiana, ya ha oído el evangelio, ya conocen, ya saben, sí, ustedes los evangélicos, sí, he escuchado, que dicen, no, yo soy de tal religión, yo de esta, o sea, ellos están catalogados dentro de este grupo de personas porque ya han sido evangelizados, que crean o no crean, que hayan recibido, ese ya es otro tema en el análisis de ellos. ¿Por qué hacen esta diferenciación? Porque hay otras personas que son los que aparecen aquí como en color amarillo, naranja y rojo, que son los no alcanzados y corresponden a 4.7 billones de personas en el mundo. Y entonces los tienen de dos colores, porque el amarillo o naranja son personas que, digamos, han sido contactadas, pero no alcanzadas. O sea, ya hay alguna misión, alguna iglesia, hay algún tipo de ministerio entre ellos. Esto corresponde a 4.4 billones de personas en el mundo. Y entonces son personas, digámoslo, contactadas, mas no necesariamente ganadas para Cristo o evangelizadas plenamente. Hay algún tipo de trabajo entre ellos. Pero asimismo existen, son los que están marcados en rojo, 271 millones de personas, 271 millones de personas
que no han sido ni evangelizados, ni contactados, ni nada. Mejor dicho, estamos hablando de personas que muy probablemente no han oído hablar de Jesús jamás. Y es un grupo fuerte de personas. Entonces, mira, desde el punto de vista de las misiones, cómo se ve el mundo. Aquí no estamos hablando de fronteras políticas, aquí no estamos hablando de que, sino de gente que no ha sido ni alcanzada ni contactada para el evangelio. Ahora mira, por favor, el siguiente cuadro, porque eso se ve en el mundo básicamente así, por los colores verde, amarillo y rojito, ¿verdad? Entonces, mira cómo se ve el mundo. Todo lo que ves en verde, obviamente, son los creyentes. Entonces, si vemos la siguiente imagen, allí aparecen todos los creyentes. Estos, ahí están. Estos son los creyentes en el mundo. Personas que han creído el evangelio o que han oído el evangelio y se resisten, son simpatizantes o gente que ha escuchado, están en tu ciudad, míralos. Están, mira, casi todo Occidente, casi todo lo que es las Américas, Norte, Centro y Suramérica, están allí con bastante verdecito y no propiamente por la selva, sino por personas que ya han oído el evangelio. Son nuestros países mayormente ya evangelizados y alcanzados y tienen presencia fuerte de la iglesia cristiana. Pero mira el siguiente grupo, el siguiente slide nos muestra cómo se ve la zona de gente no alcanzada y de gente contactada, pero no alcanzada aún. Y también los tenemos en nuestros países en menor proporción, y si te das cuenta, pues Europa, África, Asia tienen fuerte de estos grupos que han sido de alguna forma contactados o alcanzados por esas comunidades, pero no ganados totalmente para Cristo. Algo que me estoy olvidando mencionar es que en todos estos mapas, en todas estas poblaciones, cada puntito que tú ves allí, cada puntito representa una comunidad de aproximadamente 50,000 personas, según la información que ellos tienen. Ojo que esta es información actualizada en 2022. Eso es de este año, eso está, mejor dicho, calientito, salido del horno. Y ahora mira el otro cuadro, donde nos disgrega los grupos totalmente en amarillo, los grupos que han sido, digamos, contactados con el evangelio, que saben que hay un hombre llamado Jesús que murió en la cruz, etcétera, ¿verdad? Pero no son necesariamente cristianos creyentes en él todavía. Entonces, mira, aún en nuestros países tenemos, en menor proporción, pero los tenemos. Y finalmente, mira el cuadro que la gente no contactada y no evangelizada. Y también los tenemos en nuestros países. En menor proporción, pero ahí están. Entonces, date cuenta, esto nos permite ver, no sé cómo te pasa a ti, pero a mí o sea, me hace ver el mundo como lo señala Larry Page, de una forma distinta. Es una tarea muy amplia, pero también muy específica. Y si yo no tengo la facultad o la posibilidad, ni el llamado, ni los recursos, ni el tiempo, ni las ganas de ir a otro lado del mundo y compartir por allá, ¿qué tal si lo hago en mi entorno? Porque grupos étnicos en tu ciudad seguro que hay. Pero tienes es que aprender y esforzarte por verlos de una manera distinta. Por verlos de una manera distinta. Ver qué es lo que hay en tu entorno, en tu ciudad, en tu contexto de una manera distinta. Y, por supuesto, comprometerte. Esa es un poco la conclusión de este punto. Comprometámonos con la gran comisión, allí donde estamos. Alcancemos a los perdidos, allí donde ellos se encuentran. ¿Ok? Pasando al siguiente punto, hablemos de momento y contexto. Hablemos de momento y contexto. Y en esto, pues, quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia de esas interesantes en el libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos 22 y 23. Él estaba en Atenas. Él llegó a Atenas y si recordamos, pues esto era la cultura de los griegos, ¿sí? Y pues ellos tenían otras creencias totalmente distintas a las de los judíos, por supuesto. Y entonces ellos eran muy abiertos de mente, muy liberales, eran bastante
promiscuos, pero eran bastante también filosóficos en su manera de ver el mundo y la vida. Ellos meditaban y ¿cómo se dice esto? Discutían, debatían mucho y tenían mucho énfasis como griegos en el conocimiento. Y por eso ellos se reunían a disertar y esto y lo otro. Y para ellos eso era lo importante, era un gran valor en su vida. Bueno, el apóstol Pablo cuando llega ahí a predicar en Atenas, pues él empieza a observar las cosas que hay a su alrededor y encuentra un punto de contacto, un punto de entrada para compartirles el evangelio. Leamos allí en Hechos capítulo 17, los versículos 22 y 23, dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Y él continúa allí su predicación. Entonces, veamos algunas cosas. ¿Por qué hablo de momento y contexto? Fue obvio que para el apóstol Pablo, este momento era clave porque él tenía claro su llamado en el Señor. Él sabía que él estaba siendo llamado para ir a los gentiles, es decir, a todos los no judíos. Y en su labor, y si conocemos la historia de él, pues él hizo 3 viajes misioneros donde compartió el evangelio en diferentes lugares no judíos, y él tuvo este celo por la predicación a los no creyentes. Entonces, como a los no judíos, perdón. Entonces, como él tenía esto en mente, él siempre buscaba formas de entrar y formas de conectar con la comunidad a la que se dirigía. Y este es uno de esos ejemplos buenísimos. Porque entonces nota lo siguiente, hay 3 cosas que quiero resaltar aquí. Debemos aprender, como hizo el apóstol Pablo, a observar el entorno. Donde quiera que tú vivas, cualquiera que sea el lugar donde resides, donde trabajas, observa el entorno. El apóstol Pablo dijo allí: veo que ustedes son. Lo dijo allí en el versículo 23, son muy religiosos en todo sentido. Entonces, anímate a observar conductas, horarios, estilos de vida, modos de pensar en las personas de la comunidad que pretendes alcanzar o en la comunidad donde te encuentras. Observa tu entorno, cómo se comportan, cómo hablan, de qué hablan, cómo piensan, a qué hora hacen qué y por qué lo hacen a esa hora, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando llegamos aquí a Perú con mi esposa de vuelta en el año 2001, comenzamos una iglesia, ¿sí? Había una iglesia acá en Lima y pues comenzamos otra. Entonces, cuando comenzamos el ministerio en ese lugar, pues la gente sí, aún en la misma ciudad, pero la gente muy distinta. No solo por nivel socioeconómico y el lugar que viven, sino por su manera de pensar, mucho más, como se dice, enfocados en el trabajo, muchas cosas, sus jornadas largas de trabajo, entonces llegaban tarde en la noche a casa, entonces por decir algo, para llegar y tener, si alguien, tú querías dar un curso, unas enseñanzas, todo tenía que ser en la noche y tarde en la noche. Y si querías consejería, las consejerías empezaban a las 10 de la noche. Sí, cosa que en el otro lado de la ciudad, donde está la otra iglesia, pues nada que ver eso. Ahora todo el mundo está durmiendo y nadie quiere estar llamando eso. No, nada. En ese otro lugar, centro de la misma ciudad, para ellos allá era mediodía y ellos estaban plenos haciendo de todo y eran las 10 de la noche y para arriba. Interesante, la misma ciudad, pero un entorno totalmente distinto. Y entonces si uno quería ganarlo, pues tenía que acomodarse a ese ritmo. Era muy dado que ellos te llamaran por cualquier cosa a las 10, 11 de la noche, 12. Así sea para preguntarte: pastor, ¿mañana va a haber reunión de hombres? Yo digo: oye, eso lo podemos hablar mañana en la mañana a las 9, ¿le parece? No, ellos necesitaban saber ya y eran las 11 de la noche porque su jornada empezaba recontra temprano. Interesante. Observa conductas, horarios, estilos de vida en el entorno en el que te mueves. De esa manera vas a encontrar algún punto de entrada para compartir la fe y el evangelio con ellos. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo allí. Porque mientras caminaba, o sea, el apóstol Pablo se tomó el tiempo de conocer la ciudad.
y conocer Atenas. Pero en el lugar donde tú te encuentras, en tu ciudad, pues tú debes conocerla, tú debes saber qué hay, dónde queda el mercado, dónde queda la farmacia, esta calle aquí, aquí tiene salida, aquí no tiene salida, por allá vive fulano, aquí vive sultano, esto es por aquí, esto conecta con allá. Me dejo entender, conoce tu ciudad y también conoce qué actividades se realizan en tu ciudad y tu comunidad. Camina tu ciudad, conócela. Conócela. Me gustó mucho, hace unos años teníamos aquí en Lima una pareja de misioneros del Brasil. Y pues claro, yo siempre he sido pues muy cuidadoso cuando vienen los extranjeros de, oiga, ¿dónde está? ¿Dónde se meten? Porque sabemos cómo somos en nuestros países, ¿eh? Y entonces pues que no les pase nada, que no los vayan a asaltar, que no vaya a suceder nada. Y yo muy cuidadoso con él. Y entonces un día llego a la oficina y pregunto por él y me dice, no lo hemos visto desde ayer, se fue muy tempranito, ayer llegó tarde, no sabemos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, el hombre había salido, llevaba, no sé, 4 días en el país y el hombre había salido a caminar la ciudad y de pronto llega al mediodía a la oficina y, oye, ¿dónde estás? Porque ni el teléfono contestaba. Oh, pastor, yo estaba caminando, yo estaba caminando. ¿Y dónde fui? Ah, mira, tomé estas fotos. Oye, tomó fotos del Palacio de Gobierno, tomó fotos del Mercado Central de Lima, un montón de... Y te fuiste caminando hasta el centro de la ciudad. Oh, sí, pastor, me encanta caminar, estoy conociendo la ciudad. O sea, un poco en su momento, un poco exagerado, pero cuánto le sirvió a él y me mostró mucho cuán importante es conocer nuestro entorno, caminarlo, sentirlo, percibirlo, porque espiritualmente el Señor nos mostrará cosas cuando hacemos este tipo de trabajos, de conocer, de saber qué hay y qué no hay. Y él fue una bendición en nuestro país, acá en el Perú, el ministerio que realizó, y él hablaba con mucha propiedad y se movía como pez en el agua, como decimos, en la ciudad, pero porque él se esforzó por caminarla y conocerla. Te animo a lo mismo, porque eso te va a dar otra comprensión de tu comunidad y de tu contexto. Y él dice allí, mientras caminaba, entonces observé, dice allí, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de estos altares en particular. ¿Eh? Uno de esos. O sea, estate atento a los detalles, porque de eso se trata, conocer tu contexto y conocer tu ciudad y tu comunidad. Habrán detalles que resaltar y habrán cosas que el Señor sí te va a decir, préstale atención a esto porque esto tiene mucho sentido, más que otras cosas. O sea, préstale atención a los detalles, monumentos, los parques, si tienen o no tienen, como se dice, lugares de esparcimiento. ¿Por qué? Porque esto también mostrará el ánimo, un poco la animosidad que haya en la comunidad. A veces, por ejemplo, tenemos un distrito acá en Lima que tiene menos de 3% de su área del distrito de áreas verdes. No sé cuántos kilómetros cuadrados tienen y una comunidad como 300.000 o 350.000 personas viven allí, pero del territorio de ese distrito menos del 3% es áreas verdes. O sea, no hay parques. Los niños no tienen dónde ir a jugar. Y este es uno de los sitios, de los distritos en Lima de más alta incidencia delincuencial. Entonces, eso le muestra a uno cosas, también desde el punto de vista espiritual, cómo orar, cómo hacer, si queremos plantar una iglesia en ese lugar, si queremos comenzar un trabajo en ese lugar, tenemos que considerar estas cosas. Me dejo entender, eso te va dando ciertas luces. Entonces, conoce mucho tu contexto. El apóstol Pablo nos muestra con su ejemplo esta práctica. Y en ese sentido, pues algo también para conocer la comunidad y observar es quiénes son en tu comunidad. Entonces, en ese sentido, sugiero lo siguiente, porque cuando hablamos de quiénes son las personas, pues estamos hablando de el lenguaje, los valores y las prioridades. Observarles, ¿sí? En medio de nuestras caminatas, en nuestros tiempos de oración, por la ciudad, por la comunidad donde estamos, etcétera. Presta atención a su lenguaje, presta atención a cuáles son sus valores y cuáles son sus prioridades. En nuestros contextos hoy en día, muchas veces encontramos que, por decir algo, solo por poner un ejemplo, el valor, uno de los valores de las personas, sí, es el dinero.
Y por lo tanto, entonces, el trabajo es una prioridad. Entonces, si yo observo cuáles son los valores en la comunidad, voy a poder comprender y discernir sus prioridades. Solo por mencionar un ejemplo. Para algunos, también la familia es un valor, ¿verdad? Y entonces, por eso también dedican demasiado tiempo al trabajo. Entonces, el trabajo es una prioridad. Ciertas fechas son recontra importantes, que el día de la madre, verdad, que el día del niño, todo ese, recontra importante, y por eso hacen y deshacen. Conozco personas que trabajan todo el año solo para sus vacaciones, porque la familia para ellos es muy importante, pero esa es su forma de atender la familia, es darle unas buenas vacaciones. Y uno dice, uno puede tener opiniones al respecto, pero lo estoy observando. Estoy dando cuenta cómo se comportan, cómo actúan, cómo viven, cómo piensan, por los valores y las prioridades que manejan. Entonces, bueno, otra cosa hablando de conocer la gente, de quiénes son, pues infórmate bien sobre a qué generación te estás dirigiendo según la edad. Y aquí pues quiero presentar un cuadrito acerca de las generaciones, ¿verdad? De seguro tú has oído, pero y ubícate en tu generación. Si de pronto no la tienes todavía clara, bueno, aquí una sugerencia. Los niños de la posguerra fueron los nacidos de 1930 a 1948, probablemente son nuestros abuelos, ¿cierto? En nuestro tiempo. Luego tenemos los baby boomers, que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial del año 49 al año 68, y se les llamó así principalmente porque después de la guerra, pues muchos regresaron a sus países y empezaron a tener hijos, y hubo una explosión demográfica interesantísima, y eso fue como un boom de bebés en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, por eso se les llamó baby boomers. Y luego entonces los del 69 al 80, la generación X, ahí estoy, este pechito, ahí está en esa generación, me incluyo en la generación X, del 69 al 80, y luego tenemos los famosos millennials, y digo famosos porque han dado mucho de qué hablar, los millennials, por su relax de vida o por también empezar y procurar muchas cosas y luchar con muchos. Uno de los rasgos que a ellos les ha caracterizado es la frustración, porque han pretendido muchas cosas y algunas sí, y muchas no, han podido lograr, ¿verdad? Y entonces, no como regla general, no todos, hay excepciones, por supuesto, pero es interesante, los millennials han dado mucho, mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, y ahora tenemos la generación Z, que son los nacidos del 94 hasta el año 2010, que básicamente son nuestros hijos, son los hijos de la generación X. Los hijos de la generación X son los que hoy son la generación Z, que tienen, ¿no?, unos 20 años, están en sus 20 o están en su adolescencia, ¿verdad? Están por ahí. Y los millennials ahora ya tienen hijos, ¿verdad? Muchos de ellos ya tienen hijos y entonces son la generación que estamos viendo crecer, la alfa, que es del año 2011 y hasta la fecha, ¿verdad? Estamos viendo eso. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Y por supuesto, solamente lo señalo y te animo a que tú hagas sus propias indagaciones. Hay mucha información hoy en día en las librerías, ¿verdad? Y también en Internet sobre descripción y estudios serios sobre la descripción de estas generaciones, porque nos va a permitir comprender mejor la gente de nuestro entorno, a la gente a la que queremos nosotros alcanzar, con quienes queremos compartir el evangelio. Tenemos que saber bien quiénes son. Y entonces algunos factores van a ir muy, muy, muy de la mano de la generación a la cual perteneces. No podemos ignorar esto. Entonces, te animo a hacer una buena indagación sobre los grupos étnicos en tu entorno, pero también las generaciones. Otra perspectiva es las generaciones de estas personas a las que tú quieres alcanzar. Y en este mismo orden de ideas, pues, insisto en el siguiente slide, infórmate, infórmate, no solo como cristiano, sino también como una persona que vive en comunidad. En esto quiero sugerir estas fuentes. El movimiento Lausanne, y aquí estoy colocando el sitio web. Si quieres tomar nota de eso, lausanne.org. Ellos ofrecen una información valiosísima, artículos sobre la actualidad cristiana con sustento científico
y sociológico. Entonces, pues te animo a buscar esto y a hacerle clic a esta página, ¿verdad? Y colocarla en tus favoritos, en tus lecturas frecuentes, y porque de verdad tiene muy buena información actualizada para el pueblo cristiano y para ver cosas de ciencia, cosas de política, cosas tanto bíblicas, ¿verdad? Y cosas misionales, pero con un sustento científico y sociológico. Eso nos ayuda mucho. Animo a todos a estar muy enterados de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Por eso sugiero diversos portales de noticias. Y permítame hacer esta aclaración que coloco acá. Aunque puede ser que manipulen la información, nos muestran el contexto en el que nos movemos, aun si este es falso o inexacto. Digo esto porque hoy en día es sabido por todos que los medios de comunicación pues manipulan y su redacción, ¿verdad? Manipula información, no te dicen todo y siempre hay esos cuestionamientos. Yo digo, sí, eso es verdad, yo también lo veo acá en el país, sí, pero aún así lo sigo escuchando, sabiendo que no todo lo puede hacer exacto, no todo puede hacer totalmente como lo están diciendo, por eso indago más en diversos portales de noticias y voy a una fuente, por decir algo, si quiero ver una noticia de algo que está sucediendo acá en Lima, en Perú, pues lo miro en todos los medios de comunicación a los cuales estoy suscrito, ¿verdad? Pero también busco noticias de afuera, a ver cómo ven el Perú desde afuera, y entonces es interesante que muchas cosas que no suenan afuera, y digo, sí, pues esto no iba a sonar porque es que esto ya se probó que es mentir, etcétera, etcétera. Entonces, eso me ayuda a mí también a ver hacia dónde están soplando los vientos, tanto políticos, sociales, ideológicos, en la comunidad en la cual estoy enfocado y estoy compartiendo y estoy ministrando. A veces también es muy importante que la iglesia levante la voz en ciertos temas y el cristiano tenga información actualizada sobre temas que competen a todos y que no solo Biblia. Porque como el apóstol Pablo hizo con los atenienses y caminó y conoció su ciudad, como vemos que lo hizo en Éfeso, como vemos que lo hizo en Corinto, nosotros mismos debemos en nuestra comunidad local saber qué está pasando para poder contextualizar el mensaje más de una forma más oportuna, de una forma más relevante para ellos. En nuestro tiempo, por supuesto, la iglesia debe hacer un esfuerzo mayor y muy intencional en cuanto a ganar las nuevas generaciones. Y porque es el futuro de la iglesia, es el presente, pero también el futuro de la iglesia, por supuesto, ya vimos las generaciones allí, estoy hablando de millennials, hablando de generación Z, generación alfa, principalmente, claro que sí, debemos tener un enfoque hacia ellos. No que los de la generación X no que los otros no, pero nosotros que ya tenemos 40 y tantos años para arriba, pues ya tenemos nuestra forma de comunicar y de comprender las cosas a veces mucho más, digámoslo así, conocida. Y ya sabemos mucho de cómo llegarle a una persona de nuestra edad y todo, y simplemente en un diálogo uno puede entrar a cierta relevancia y ciertos temas importantes. Pero no así con millennials, no así con la generación Z y mucho menos con la generación alfa que recién se está levantando entre nosotros. Debemos informarnos mucho sobre estas tres generaciones particularmente, millennials, generación Z, generación alfa. Para eso, y porque ya es una dinámica en la iglesia, quiero sugerir aquí algunas lecturas. No son todas, hay mucho más, pero algunas que a mí me están ayudando y por eso las comparto con ustedes. Aquí estoy colocando algunos libros que estoy hojeando, que estoy consultando, algunos ya los estoy leyendo, otros ya los leí, etcétera. Toma nota o tómale foto a la pantalla, ¿verdad? Un screenshot allí. Y de todos estos libros, todos son libros cristianos, excepto el que estoy señalando aquí en la parte de abajo de Agustín Laje, La batalla cultural. Agustín Laje es un hombre, es un argentino, que Dios está utilizando en ese tiempo, filósofo y con másteres en varios temas políticos, pero él está, mejor dicho, Dios bendiga a este hombre, está promoviendo lo que él dice en su libro, Batalla Cultural, porque está desenmascarando en muchos sentidos
muchas de las ideologías que hoy por hoy se están propagando en el mundo y se están afirmando como verdad sin serlo. Y entonces sugiero esta lectura. No es cristiano, pero también necesitamos de ellos aprender muchas cosas, ¿verdad? Y él tiene este y otros libros. Y así como él, hay varios en nuestro contexto que se están levantando. Dios los está levantando a un grupo de gente desde fuera de las trincheras de la iglesia para que den batalla cultural, para hablar, levantar la voz en cuanto a lo que los gobiernos están haciendo, ¿no? Y están promoviendo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Debemos estar ahí, muy informados y por lo tanto, entonces traer el mensaje del Evangelio en este contexto particular del 2021, que no es lo mismo que como cuando nosotros nos compartieron el Evangelio. No es lo mismo, no es igual, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo era niño y estaba allá en Colombia, todavía era dado o era dable, digámoslo así, salir y tocar las puertas de las casas, ¿verdad? Y compartir el Evangelio. Y la gente te oía. Yo participé en esos esfuerzos evangelísticos y la gente te escuchaba, te abría la puerta y se ponía a escucharte. Anda hoy, toca la casa en la puerta. Por lo menos acá en Lima eso no funciona. Te tiran la puerta por la cara, te llaman al serenazgo y a la policía y dicen, hay un sospechoso. Soy un predicador, no, sospechoso. Eres un perturbador del orden público. En fin, esos predicadores de plaza pública que se paraban en una cajita, decían, arrepiéntanse, que gritan, pues en muy pocos contextos hoy en día eso todavía se puede hacer. Sé que en algunos lados lo hacen porque lo he visto, pero aún así lo veo hoy en algunos lugares y digo, eso está raro. Hoy por hoy, si yo no fuera un creyente, difícilmente yo le prestaría atención a un predicador de esos, con todo lo que hay. O sea, no, si yo hablo de mi caso personal, yo diría, tipo, está loco, ¿verdad? Ahí tenemos que buscar otra manera de llegar con el evangelio. Pido disculpas si de pronto diciendo muy, muy gráfico acá, pero es que la verdad, necesitamos pensar distinto y conocer bien nuestro contexto, nuestra comunidad y conocer bien las aguas en las que navegamos. En ese sentido, permítame señalar dos cositas más aquí, en este mismo orden de ideas. Ideologización es engaño. Ideologización es engaño. Entonces, permítame ir a este texto en Lucas capítulo 18, por favor, si tiene su Biblia allí, abra su Biblia en Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y es que esta pregunta es la pregunta del millón. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Es una pregunta muy importante, sobre todo para los tiempos que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque hay dos cosas, dos corrientes, y podemos decirlo así, dos formas de pensar o dos tendencias que se están llevando por delante, digamos así, a comunidades y a generaciones enteras en la sociedad mundial hoy. Uno, el secularismo. El secularismo es esa tendencia a desligar todo de la religión.
El secularismo ha permeado la cultura global y el pensamiento de las mayorías emergentes con la idea muerte a la religión. Señalo esto porque el secularismo, que por supuesto viene de secular y todo, de secularizar las cosas, habla de separar totalmente, desligar totalmente los asuntos cotidianos, la vida cotidiana, los negocios, el Estado, el gobierno, etcétera, de la religión. Y entonces eso llega a afectar de buena manera el avance de la iglesia, el intento, el esfuerzo de la iglesia por el evangelismo. Porque hay ya un rechazo generalizado por la defraudación de las religiones tradicionales, que han defraudado a muchos, a miles, a cientos, por muchos escándalos habidos, aún también dentro de la iglesia cristiana evangélica en el mundo, han habido escándalos y han habido cosas que han traído una desilusión, una frustración, como que la gente dice, ¿saben qué? A mí no me vengan con esos temas. Eso es muy dado, muy dado. Y en las generaciones que queremos alcanzar, millennials, generación Z y alfa, especial atención, porque el secularismo está avanzando desde la academia, en los colegios, las universidades, desde la farándula, desde la literatura, desde el entretenimiento, el cine, la televisión, desde la regulación, la jurisdicción de los países, las normativas de los países, o sea, es como separar y dejar atrás la religión, pero en el fondo sabemos que la intención es dejar atrás a Dios. Hasta hace poco, si mal no estoy, en los Estados Unidos, en muchos estados, prohibido abrir y mencionar y hablar de Dios y de la Biblia. Y algunos estados han estado revirtiendo dicha norma. Dicen, ¿por qué no vamos a poder hablar de Dios? ¿Por qué no vamos a poder hacer esto? En un momento, y es esa lucha, ¿sí? Cultural, ideológica, por separar. Y este es un tema global, ¿sí? Así como pasa en los Estados Unidos, está pasando en Europa, en Asia, pasa en nuestro contexto latinoamericano. Y el otro punto es el relativismo. El relativismo es esa teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento. Relativismo. Niega el carácter absoluto del conocimiento. El relativismo ha logrado afirmar la idea de que no existen absolutos, validando cualquier forma de pensamiento, credo o estilo de vida, dando muerte a la verdad. Entonces, de unos años para acá es mucho más fuerte y mucho más claro y constante oír a las personas decir, un momento, pero es que esa es tu verdad. Mi verdad es otra. Es que eso depende cómo lo mires. Eso depende de tu punto de vista. Eso depende, relativizando todo. Entonces, derribando los absolutos, porque, pues ustedes se creen dueños de la verdad. Y tú crees que tienes la última verdad. Y hay mucha controversia con este tipo de palabras, como algunos los llaman palabras mágicas o palabras talismán, que las usan para todo, ¿verdad? Entonces, están tratando de ideologizar la sociedad actual y es un engaño. La ideologización es un engaño. Tratar de sacar a Dios de la escena, tratar de sacar la Biblia de la escena cotidiana es un engaño, es una trampa. Pero también relativizar todas las cosas y derribar los absolutos es otra parte del engaño y de la trampa. Yo siempre cuando hablo de estos temas con personas señalo dos cosas que son absolutas. Uno, la verdad. Dos, la justicia. O sea, algo es verdad o no es verdad. Punto. No es de que eso es más o menos verdad. No. ¿Cómo que más o menos verdad? La verdad es absoluta. O eso no lo es. La justicia es absoluta. Algo es justo o no lo es. Pero como iglesia muchas veces hemos caído también en este diálogo, en este discurso y en esta manera de conversar y socializar temas bíblicos. Y entonces hemos muchas veces, y espero no sea nuestro caso, y espero no, pero hablo en plural porque somos la iglesia en todo el mundo y nos debemos incluir en ello, hemos muchas veces caído en el error de relativizar aún el relato bíblico.
Ah, no, pero es que depende, porque en su momento significó, pero eso ya no tiene sentido para nosotros hoy, no sé qué. Y empezamos a dejar de lado algunos temas bíblicos, principios, doctrinas, y dice, wait. No, señor, no podemos caer en esto mismo. ¿Y por qué caemos en esto mismo? Porque estamos siendo arrastrados por el relativismo y esta corriente teológica tan fuerte en nuestro tiempo. Bueno, abramos los ojos, profundicemos en el estudio bíblico, en la devoción personal, ¿verdad? Informémonos bien de qué está pasando en nuestro contexto para que podamos defender, levantar las banderas del Evangelio y predicar a Cristo de una manera relevante hoy, en nuestro siglo. Entonces aquí, en esta última parte, señalo la intencionalidad. Intencionalidad, porque es que tenemos, y esta es mi premisa aquí, tenemos cómo hacerle frente al mundo hoy. Tenemos cómo hacerle frente al mundo hoy. Y es que el apóstol Pablo nos muestra un ejemplo allí y yo pues lo tomo para que tomemos algunos apartes. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 16. Cuando hablo de intencionalidad, hablo de tender puentes de amistad, hablo de relaciones, porque a través de las relaciones y de tender puentes de amistad nosotros vamos a lograr mucho más que a bibliazos. Déjame decirlo de esa manera. Los bibliazos son muy poco efectivos en nuestro tiempo, por si acaso. Filipenses capítulo 2, permítame leerlo, versículos 1 al 16 rápidamente. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Tenemos en conjunto, perdón, alguna comunión en el espíritu. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y quiero resaltar aquí algunas cosas. El versículo 5 nos habla de determinar la actitud con la que viviremos. El apóstol Pablo sugiere a los filipenses una iglesia entrañable para él. Él decía, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oiga, es que la actitud es una decisión personal. Nosotros determinamos nuestra actitud y por eso mismo sugiero que lo hagamos. Sugiero que nosotros estemos en el plan de decidir qué actitud tener frente al mundo. Qué actitud tener. Y la actitud ganadora, la actitud que va a traer, como se dice, resultados, pero ya no, mejor dicho, lo máximo, es la de servicio. Es la de servicio. Esa actitud de servicio, mira, es la actitud ganadora. Piénsalo, pero determina tú, decide tú
tener la actitud correcta, con la cual vivir, trabajar, hacer negocios, compartir la vida, en fin, en fin, en fin. La actitud de siervo. Y por el ejemplo de Jesús que todos conocemos. Pero en los versículos 5 al 8 quiero señalar, servir desinteresadamente. Ojo con eso. La actitud de servicio es importante, pero a veces el servicio a veces nos disponemos a servir, pero de una forma interesada, y eso no sirve. Eso no va en este tema, en este negocio. No, señor. No, señor. Cuando se trata de compartir a Cristo y de compartir el evangelio, hemos de servir desinteresadamente, y por eso hago este énfasis. No cuesta nada, pero vale mucho. Vale mucho. Servir desinteresadamente no nos cuesta nada, pero tiene un valor tremendo, tremendo. Vale mucho en nuestra vida. El versículo 12, el apóstol Pablo hace una salvedad aquí y un énfasis. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Ajá. Si queremos hacer la diferencia en este tiempo, en nuestro contexto, tenemos que esforzarnos por lo espiritual de Dios. La devoción, como muchas veces señalo acá en nuestra iglesia y también lo he compartido varias veces con ustedes, OVO, nuestro estilo de vida, OVO, oración, Biblia y obediencia. Un estilo de vida OVO. Esforcémonos por eso. Y hablo de lo espiritual de Dios porque es que hoy en día se habla mucho de la espiritualidad. Hoy en día se habla de espiritualidad por todo lado. Es que muchos creen en los astros, la espiritualidad por sí misma, ¿verdad? La materia, la naturaleza, el ser interior. Y yo creo que todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Pero. La espiritualidad sana, conveniente, la que verdaderamente bendice y transforma, es la de Dios. Es la de Dios. Así que no podemos ignorar eso. Somos la iglesia de Cristo y a veces damos por sentado que somos espirituales. Cuidado con eso. Porque debemos crecer y esforzarnos, como dice el apóstol Pablo, por demostrar los resultados de nuestra salvación. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios, dice el versículo 12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios, con profunda reverencia y temor. Y esto sí que traerá un impacto en nuestro tiempo, porque hoy en día la gente está buscando nuevos liderazgos. La gente está buscando nuevos referentes sociales y en la comunidad. Ajá, ahí estás tú para que tú seas ese nuevo referente. Ahí estás tú para que tú seas ese nuevo líder en tu comunidad, en tu barrio, en tu empresa, etcétera. Pero para eso necesitas la espiritualidad de Dios. Y el apóstol Pablo hace otra salvedad aquí en el versículo 14. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Más claro no canta el gallo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Cuidemos nuestra conversación. Cuidemos nuestra conversación. Finalmente, porque ya me extendí, creo, dos versículos bíblicos más, hablando de intencionalidad y de tender puentes de amistad, que creo que debemos aplicarnos a esto en nuestro contexto, donde sea que nos encontremos. Buena conciencia, vivamos con una buena conciencia, tranquilos en nuestro interior, porque sabemos que todo anda bien con Dios y con los hombres. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos predicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Buena conciencia. Si tú estás andando en la luz, si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, las puertas se van a abrir para tener buenas relaciones interpersonales. Por eso coloco allí, andar en su luz allana el camino en las relaciones interpersonales. Una de las razones por las que hay tanto pleito y tanta contienda y querella entre personas, no solamente entre cristianos, pero entre personas, es por una mala conciencia. Como se dice coloquialmente en muchos contextos, tienen rabo de paja, ¿verdad? Y saben de qué pie cojean, saben que ahí está la cosa mal y entonces acusan, pelean y andan prevenidos unos para con otros y pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, se acusan, se defienden, se acusan, se defienden. Por Dios,
Arreglen su conciencia más bien. Empecemos por ahí. Pues no caigamos en el error, en el ritmo de vida de las mayorías hoy. Y Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Hablo aquí de buenas intenciones. Seamos gente de buenas intenciones, porque eso sí que trae mucho impacto. A veces la gente no sabe cómo responder a un trato amable en la calle. Y si tú eres ese que trata con amabilidad, con bondad, con compasión a los demás, tú vas a tener la puerta abierta, más que otros. Y es que allí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, los versículos 5 y 6 dijo: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí ahora a los colosenses? Está hablando de contexto. Vivan con sabiduría para con los que no creen en Cristo. Pero para tener esta sabiduría yo necesito saber quiénes son, dónde están, cómo piensan, qué viven, qué valoran, cuáles son sus prioridades, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y que mi conversación con ellos sea amable, sea cordial, sea agradable, porque esto abre puertas. Y llegará el momento de, ¡pum!, yo puedo compartirles a Cristo, a ellos, y tendrá esto mayor valor y sentido. Déjenme contarles rápidamente que siempre comento esto en la iglesia cuando estoy predicando. El día que ellos lleguen a la iglesia voy a tener que de antemano advertirles. Pero tengo unos vecinos aquí en el edificio donde vivo, con quienes tengo una relación un poco más estrecha que con el resto de vecinos del edificio. Y con esa familia hemos compartido varios momentos. Ellos saben que somos cristianos, saben que soy pastor, saben que soy colombiano, que vivo acá, que vine misionero, bla, bla, bla. Y esto les llamó mucho la atención y hemos compartido, hemos comido aquí, hemos ido a restaurantes, aquí y allá. Ellos no son cristianos. Ya llevamos una relación, una amistad ahí que se está cocinando como por unos 6, 7 años, tal vez. Yo he compartido el evangelio con ellos, tienen sus creencias, tienen sus prejuicios, tienen sus cosas y uno no presiona, ¿verdad? Yo no presiono porque los tengo aquí de vecinos, viven 5 pisos más arriba, ¿verdad? Entonces nos vemos, pero siempre estoy intencionalmente procurando hablar con ellos algo, con sus hijos, con él, con ella, ¿verdad? Vienen a la casa, todo intencionalmente impartiendo algo por aquí, por allá. Y han habido momentos donde hablamos de todo menos de la Biblia, menos de Dios y del Evangelio, pero se está tendiendo el puente. Tarde o temprano ellos van a creer y aceptar. Esa es mi oración por ellos, porque oro por ellos constantemente. Y es mi oración que ellos lleguen a conocer a Cristo, que se añadan a la iglesia. Es mi oración, es mi deseo. Claro que sí, y eso es lo que estoy haciendo. Le dejo el resultado de todo esto a Dios. Pero ahora los conozco mucho más, porque conozco sus dinámicas, su contexto, su entorno. Vivimos aquí, o sea, hay mucho en común. Este tipo de trabajo es que te animo a hacer, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, cualquiera que sea tu contexto, ¿sí? Alcánzalos allí donde ellos están. Quiero hacer una oración y pedir el favor de Dios sobre tu vida y lo que sea que estés haciendo, donde quiera que te encuentres. Permíteme orar. Señor, gracias por este tiempo. Yo te pido por cada persona que ha oído esta charla y te pido que inspire sus corazones, desafíe sus mentes y sus propios límites para que ellos se extiendan a contextualizar lo que han conocido de ti, del Evangelio, lo que saben, a su entorno, a su contexto, que ellos sean despertados por ti, Espíritu Santo, que tu gracia y tu palabra, Señor Jesús, esté sobre sus mentes y corazones y que ellos salgan con intencionalidad a compartir la fe, la buena noticia del Evangelio. Gracias, Señor, por tu obra entre nosotros. En tu nombre. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Fabio. Muy, 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 muy buena. Muy buenas esas referencias que nos das de libros y fuentes. Espero, bueno, eso todo queda en la plataforma.
es importante, yo creo que es muy importante y más que nunca, y una de las cosas del nombre de comprensión de los tiempos es ser entendidos en los tiempos, así como los hijos de Isaacar, ¿no? Eran entendidos en los tiempos. Y yo creo que unas cosas que Pastor Fabio aclaró, habla de las noticias. Hay quienes no ven noticias porque definitivamente las noticias de hoy no son periodísticas, realmente ya no son, en un tiempo fueron. Las noticias de hoy son indoctrinación y eso es una realidad. Entonces, sin embargo, me parece muy interesante el punto de nosotros como cristianos, no porque ya sabemos que nos están tratando de lavar el cerebro, sí tenemos que aprender qué es lo que está pasando, pero con una mente crítica, no con una mente como recibiendo como esa es la verdad. No, no es la verdad. Y ese es el punto. Yo creo que estamos llegando a los tiempos como nunca antes. Yo creo que por muchos años toda la información que recibimos en libros, en revistas, en la televisión y todo lo que recibíamos era informativo y lo recibíamos, nos estábamos informando. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese pensamiento crítico, analítico, para tener un discernimiento de qué es lo que realmente está pasando y que nos ayude, por un lado, a hacer la obra de lo que el pastor Fabio está hablando y por otro lado, nosotros también saber cómo vamos a protegernos y a proteger a la gente que estamos discipulando, porque sí son, pues esta clase también, que no voy a predicar, no soy la predicadora, es el evangelismo y el discipulado, o sea, sí hay dos cosas, pero no quiere decir que es o una o es la otra, o que no vamos a ver nada y nos vamos a proteger así. No, sí somos. ¿Cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a llegar a las culturas en el medio que están ellos? Y cómo también vamos a ser sabios para que no nos caiga todo como si fuera, ¿sí me entiende? Como que nos laven el cerebro. Y aquí es donde quiero leer un artículo hablando de la cosmovisión, la cultura. Dice, ahora el factor más importante de estos cambios, porque la cultura cambia todo el tiempo, culturales y de cosmovisión, se debe a la globalización que revela las grandes diferencias religiosas. Eso es claro. Revela las grandes diferencias religiosas entre el cristianismo bíblico y la nueva cultura global. No es entre religiones, es entre el cristianismo y la nueva cultura global. La gran diversidad de culturas está promoviendo diversidad moral que se reconoce globalmente como buena y digna de respeto. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Ahora somos un mundo interconectado por la tecnología que ha acelerado este proceso de tal forma que las creencias y las culturas son compartidas fácilmente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, por lo tanto, han hecho del mundo un solo lugar. O sea, este es nuestro hogar. Hablan de cuando se habla hoy en la globalización, se habla de la aldea global, ¿no? Estas características nos llevan a entender el tema de la posmodernidad, que en términos generales se define como la intolerancia, la fragmentación, la deconstrucción, el cuestionamiento de los valores absolutos y objetivos, que estaba hablando el pastor Fabio. La posmodernidad es un alejamiento de toda verdad absoluta, nihilismo, y promueve el relativismo. Dice, se caracteriza por el entretenimiento del consumismo que define la identidad de las personas, la valoración del propio placer, por encima de todo, que eso es hedonismo, y por el pluralismo, la coexistencia en la diversidad de tendencias afirmando diferentes tipos de realidad. Y hay unos autores que, mire cómo definen la iglesia, dice, varios autores acusan a la iglesia por tener una postura idealista y moralizadora, ¿ok? Dice que va en contra del posmodernismo. Se le exige dejar de imponer la visión de que su teología particular es la verdadera expresión del evangelio. Y se le llama a la iglesia a aceptar plenamente el enriquecimiento que el pluralismo puede ofrecer en la comprensión de la identidad de la fe cristiana.
Y en otro artículo, ya voy a terminar, dice, en este artículo se citan muchos autores, pero dice, para hacerle un llamado a la iglesia cristiana a apoyar la dignidad humana, porque aparentemente nosotros somos todos los fóbicos, ¿no? Entonces, apoyar la dignidad humana por medio del respeto, la tolerancia y el uso de la hospitalidad para el bien de toda la humanidad. Aceptando, miren, esto es literal, aceptando correcto lo malo. Y número 2, adaptándose a la sabiduría moral de los demás. Wow. Y dice, radicalizando la hospitalidad, llamando a la igualdad moral y reconociendo que el compromiso de la iglesia requiere un desentrenamiento de ella misma y una apertura para ser transfigurada y que su conciencia sea reconstruida. Mejor dicho, ¡ay! Eso me parece muy interesante porque esa es la tesis y la agenda para la iglesia. Y nosotros, número uno, no podemos entrar en temor y no podemos entrar en una caparazón donde nos escondemos, pero cómo pensar críticamente y enfrentarnos y conocer y entrar a esas áreas, porque la respuesta sí la tenemos. Y no nos podemos dejar meter en ese temor de que no tenemos la respuesta, que no sé qué, que ahora qué va a pasar con nosotros. No, nosotros tenemos la respuesta, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Jesús es el Salvador, y reconociendo que todos somos pecadores. No estamos juzgando a nadie, pero sí somos pecadores, todos somos pecadores. Y si podemos tener eso claro, podemos amar y podemos llegar a todos, sin ser intimidados por esta agenda, ¿no? Entonces, un ánimo para mí, una palabra de ánimo es, no veamos las cosas. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Fabio, caminando, mirando, observando, pero con un pensamiento crítico, buscando discernir qué es lo que está pasando. Señor, muéstrame. Él habló de la oración, muéstrame qué es, cómo voy a llegar aquí. Una vez, ¿te acuerdas, Pastor Fabio? Nosotros leímos en el Instituto Bíblico Vida un libro hace muchísimos años, Hijo de Paz. Sí, claro, claro. Excelente libro, Hijo de Paz. Y con este libro realmente le enseña a uno a llegar a mirar, Señor, cómo entro a esta cultura donde aprobaban y aplaudían al traidor y Judas era el héroe y Jesús era pues un tonto, ¿no? Porque esa era la cultura de ellos. Y el Señor le respondió, ¿cómo mirar las culturas en medio de todo y poder traer la verdad, ¿no? Nosotros tenemos que saber que la base de nuestra fuerza y del mensaje radica en nuestra devoción y en la espiritualidad. Y desde allí, entonces, observar el contexto y el entorno para ver cómo aplicar los principios, porque sabemos que los principios y el mensaje no cambian, el contexto sí. Y las cosas como funcionan allá en San Antonio no funcionan igual acá en Lima, no funcionan igual en Bogotá ni en Buenos Aires. Entonces, esas particularidades nos van a dar los puntos de entrada y conexión. No obstante, sabemos, como tú bien lo has leído, que hay una agenda global que quieren llevar no solamente, en este caso, a la iglesia, pero al mundo entero a una homogenización, si podemos decirlo así, del pensamiento y que todos pensemos de la misma manera y en el mismo rango y que estemos toda la vida. Lo vivimos con el COVID. Para mí esto del COVID, guardando respetos a quienes la pasaron muy mal o quienes aún están luchando con esto, pero esto fue un ensayo de control global. Esto fue un ensayo para que todo el mundo camine en la misma dirección. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto que todos los países estén regidos por los mismos parámetros sanitarios, políticos, restricciones, cuarentenas. Dice, un momento, esto es algo más que sanitario, esto es algo político, ideológico. Vamos, no podemos ignorar esta realidad también. No obstante, los enfermos, y con mucho respeto, las personas que fallecieron. Pero hay más, hay mucho más detrás de eso. Y la iglesia tiene que estar muy atenta a lo que está pasando porque desde donde estamos somos iglesia. Somos iglesia tanto acá en Lima como en la ciudad donde tú te encuentres que estás viendo esta conferencia.
Entonces, esto no es para unos pocos por allá que se peleen allá en Nueva York con la ONU o que se peleen por allá en Asia con los chinos, no, allá en Rusia, no, acá en tu contexto tú tienes que ser iglesia, sal y luz en tu propio contexto, pero tienes que estar atento y conocer el contexto, si no vas a estar disparando por gusto, perdiendo tus balas infructuosamente. Si no conoces el contexto, pierdes. Bueno, muy bien, Pastor Fabio, muchísimas gracias y seguimos adelante. Nos faltan 3 sesiones y seguimos adelante en evangelismo y discipulado. Que el Señor los bendiga.